Hola amigas y amigos, soy ATV Tarot y les doy la bienvenida a mi primer podcast. Mi nombre es Alison Torres Valdés, Bielma Ramírez, honro a mis abuelas también. Soy tarotista autodidacta de profesión, soy profesora de lengua y literatura de enseñanza media, doy masajes estéticos y de relajación. Además, soy libre pensadora y desde esa perspectiva soy Águila Lunar en el Kin Maya, mi número de vida es 7. Mi nombre Alison también da 7. Soy rata de madera en el horóscopo chino, oso en el horóscopo Sioux. Soy Virgo, de signo solar, mi ascendente es Piscis, y Escorpio en mi luna, en Saturno y en Plutón. Ahora me hace sentido lo ocultista desde temprana edad porque yo recuerdo haber portado en mi cuello unas cruces en mi juventud, una cruz egipcia y otra cruz cristiana que me regalaron con lapislázuli. Bueno, hace un año atrás me propuse iniciar un canal de tarot y no lo ejecuté hasta ahora. Fui impulsada a dar este paso porque el 6 de enero se celebró el Día de los Reyes Magos y además recibí un saludo por el Día de los Tarotistas, por los mediums, por los videntes, las sacerdotisas, los místicos, las magas y las astrólogas. Hice una primera grabación ese 6, pero luego vino lo que yo llamé una sanación super saiyajina, secundada por altos maestros ascendidos, y no fue hasta ahora, 24 de enero, que me decidí a compartir el camino de vida que he recorrido hasta este momento para llegar a ser tarotista. Es una práctica que no fue dada de la noche a la mañana, sino que ha implicado un largo proceso de estudio, de sanación y de autoconocimiento, y que no termina nunca. Creo que por eso me resulta tan atractivo, porque cada arcano, tanto mayor como menor, contienen en sí un sinnúmero de símbolos y conexiones de significado que dialogan con tu inconsciente. El tarot también es un trampolín para poder canalizar información desde otros planos para mis consultantes. El tarot para mí es una herramienta de acompañamiento de procesos de vida, entrega consejos, da verdades. Y antes de ir abordando cada tema me quiero presentar. Voy a entregar una especie de autobiografía para que ciertas referencias en lo futuro también estén contextualizadas. Bauticé este primer podcast como Contexto y Camino de Sabiduría. Yo nací en Santiago de Chile, pero me crié en Punta Arenas, que es una ciudad austral que queda en la región de Magallanes, y recibí una educación católica desde kinder hasta cuarto medio. En kinder estuve en Sagrada Familia y luego estuve 12 largos años en María Auxiliadora. Además participé en Scout en el Liceo San José. Entonces, durante toda mi vida, hasta los 19 años, estuve en un entorno rodeado de figuras religiosas, de discursos marianos, e incluso llegué a participar en el equipo litúrgico, porque a mí me gustaba leer, me sigue gustando leer. Me gustaba leer en los auditorios, en el gimnasio lleno, no me daba vergüenza. Leía en los actos, leía en las misas. Participé también en el Te Deum porque me llamaba la atención el latín. Lo único sí que reparo es que eso fue en el tiempo de Rimsky. Nos hacía cantar en registro soprano y yo soy contralto, pero bueno, detalles. Igual era emocionante, habían momentos allí que sentía que se me entrecortaba la voz porque me emocionaba. Bueno, de esa época, en este sentido de búsqueda espiritual, agradezco también el haber conocido la vida y obra de San Francisco de Asís. Recuerdo haber formado parte del centro de alumnas como delegada de ecología cuando yo estaba en segundo medio y propuse la actividad de la bendición de las mascotas, una actividad que había visto en Scout y la quise replicar y resultó todo un éxito, porque el amor genuino que se profesa hacia nuestros hermanitos menores, las mascotas, es poderoso. La bendición la hizo la directora de ese año, Sor Mari Carmen. Y haber visto también la película Hermano Sol, Hermana Luna fue para mí una luz de esperanza.
en la construcción de valores que sustentaran verdaderamente una práctica bondadosa, fundamentada en el desapego y también, como iba en Scout, la patrona de mi unidad en compañía era Juana de Arco. Ella es una guerrera valiente y eso me gustaba, porque en este presente yo me llamo a mí misma guerrera o trabajadora de luz. Y el año 1999 vi una película biográfica de Santa Juana de Arco con Mila Jovovich como protagonista, y en la actualidad, cuando he tenido visiones místicas, recuerdo esa escena espectacular donde se ve una luz que abre el cielo y le habla a Dios. En mi periodo en el liceo, la palabra que sostenía ese como aparataje mediático institucional era la palabra fe. Y a mí eso me hacía ruido. Me generaba un conflicto porque no entendía a qué se referían con la fe. No me gustaba pronunciar oraciones que no me hacían sentido, las memorizaba, claro, las repetía, pero no resonaban en mí, haciendo eco sobre lo divino, como me lo presentaban esos adultos o lo que yo llamé la institución de las maestras gaticas, que predican y no practican. También recuerdo que de niña, en tercero básico, una noche antes de acostarme le pedí a Dios que me ayudara a tener fe, porque para mí se sentía como fingir que creía en algo. Y eso representaba para mí una incoherencia importante. Me sentía manipulada por gente falsa. Y estoy hablando de una niña de 9 años. Y era una pregunta constante. Una sensación incómoda que con el paso de los años, en vez de aminorarse, por el contrario. La Iglesia Católica en la que estaba obligada a participar no daba respuesta. Y fue creciendo mi vacío existencial. Las preguntas esenciales de dónde venimos, a dónde voy, cuál es mi visión de vida, cómo puedo evolucionar, el concepto de la trascendencia, ¿qué hay más allá? No había respuesta. Continuaba vacío y me producía impotencia, dolor. Mi alma sufría porque me daba cuenta que en donde supuestamente debía estar la gracia y el poder divino, yo solo veía corrupción, hipocresía, cinismo, algo maqueteado, gente egoísta, formas agresivas. Yo recibí una educación bastante severa, la recuerdo como una educación represiva, muy rígida en el colegio y en mi casa también, bien estricta. Por eso en mi fuero interno todo se fue volviendo muy absurdo. Y dentro de esa necesidad, mi sensibilidad artística fue la antena, el cable, porque siempre me he sentido atraída y magnetizada por las expresiones artísticas. Y desde esa sensibilidad pude recontactar con mis centros de verdad, con ese yo soy que reconoce por medio de la intuición que sí tiene la respuesta. Pero el proceso de la intuición y el discernimiento fueron posteriores. En la medida que fui aumentando la atención plena, un estado que ejercito a veces con mejor éxito que otras a diario. Es una tarea diaria. Estar allí 100% en el presente. Y como estaba en ese entonces en un entorno que para mí era adverso, porque sentía limitada mi búsqueda de sentido espiritual, ya en enseñanza media encontré en la música, en el punk principalmente y en el rock pesado, un espacio que me conectaba conmigo misma. Ahora entiendo que esa es la vía. O sea, desarrollar actividades en donde tu ser se expanda en sus múltiples dimensiones, como el arte, la danza o el deporte, disciplinas que yo practico hasta la actualidad. En el fondo entendí que lo que buscaba siempre estuvo dentro mío. Me gustaba transcribir o traducir las letras de las canciones. Recuerdo que la primera libreta que completé con letras de canciones fueron de Violeta Parra, mucho antes del punk y a través de la palabra
pude experimentar la sensación de compartir un mismo sentir entre un colectivo. Y después en las tocatas y los conciertos de rock, que yo asistía a los 15, 16 años, varias veces me metía al moch, al pogo, lo hacía. Y ahí me sentía libre, me sentía viva. Para mí era un espacio donde la idea, la emoción y la acción las vivía, las sentía. Y claro, después fui aprendiendo que esas son la clave de la manifestación. Es decir, cuando están alineadas la idea, la emoción y la acción, allí se produce la magia. Y ahora en este cuadernillo de reflexiones me di cuenta de la presencia de 3 elementos clave para dar sentido a lo que creía. Primero, que el mensaje, la letra de la canción representaran para mí una verdad. Ese es el concepto idea, verdad. Luego, la auténtica pasión con la que yo vibraba con alguna canción. Esa es la emoción. Y después, cuando yo bailaba, que es la acción, se equilibraban en coherencia mi pensamiento, mi emoción y mi acción. Yo me sentía plena. Y de ahí en adelante supe que siempre tendería a permitir que mi brújula interna sea mi guía infalible. Aunque yo en ese momento estaba muy enojada. Eran consignas de rabia, pero lo agradezco. Porque la resistencia al sistema represivo y falso en el que estaba, principalmente en lo religioso, me parecía vomitivo, asqueroso, repudiable. Sí, varias veces fui bien desafiante con las monjitas. Y hasta ese momento estuve alejada de cualquier práctica espiritual. La decepción total con la institución religiosa me mantuvo muy lejos. En el punk rock me sentía comprendida. Podía elevar mi voz con intención y escupir verdades. Hasta que ya en Santiago, por el año 2004, en la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH, ex-UT, tomé las clases de expresión corporal que ofrecían en el Departamento de Cultura de la universidad. Dictado por quien reconozco como mi maestra, Peggy Cruz, quien nos invitó a una improvisación en conjunto con un músico amigo de ella que se llama Hernán Mendoza. Él, mientras tocaba el acordeón, nos hizo girar, como las prácticas sufi. Mi profesora Peggy nos iba guiando. Ahí siento que tuve mi primerísima experiencia meditativa. Y esa experiencia fue clave. La considero una iniciación en el mundo sutil. Ya después comencé a practicar yoga kundalini con Kalmapal Kaur y hatha yoga con Koni Sur Yoga. Tomé talleres de mudras y danzas atávicas de la India con Paula Meru y Raga Kaur, que las recuerdo como hermosas experiencias. Mis manos dibujaban lotos cerrados y lotos abiertos. También practiqué danza afro con Rosa Jiménez, mi amiga Rosita, y también mentora. Y actualmente hace 2 años practico Power Jump con Patricia Muñoz Céspedes en su academia de pole dance. Todas ellas son mujeres fuertes, auténticas e inspiradoras que aman sus disciplinas y las transmiten con devoción. Bueno, en esa primera experiencia meditativa con Hernán y Peggy pude ver una luz que partía desde mi entrecejo, me atravesaba el cerebro y esa luz se proyectaba hacia arriba. Fue una sorpresa para mí porque haber resistido el girar sin parar y no caerme fue difícil. No sé cuánto tiempo estuvimos girando. Y cuando la profesora nos dijo que ya nos tumbáramos en el piso, yo cerré los ojos. Ella nos puso un aceite esencial en la frente y recuerdo que fue como subir por un tubo de luz, sentir plena felicidad y volver. Fue un segundo de plenitud, de felicidad extrema, sentí éxtasis. Estaba muy contenta y agradecida. Gratitud en mi ser. Ahí siento que el fraude que viví en un pasado con respecto a la espiritualidad se redimió. El descubrimiento de que sí se puede acceder a otros planos de conciencia en donde se revelen informaciones era posible.
La necesidad de búsqueda en ese espacio se abrió como una nueva posibilidad. Y con respecto al tarot, fue en esa misma época. Yo había conocido años antes la obra de Alejandro Jodorowsky. Habíamos revisado algunas películas con unos amigos y leí una entrevista donde hablaba del tarot y no lo olvidé. Luego pasaron los años y cuando ya estaba en la universidad me compré un libro que se llama Yo, el tarot, de Jodorowsky. Y ese es un libro que tiene las imágenes de los arcanos mayores con la iconografía del tarot de Marsella en plana completa. Es muy didáctico, sirve para ir memorizándolos, conociéndolos, familiarizándose. Además, Jodorowsky allí hace una interpretación poética sobre cada carta, pero cuando eres una principiante es difícil entenderlo. Con ese libro yo me iba en la micro camino a la universidad e iba conociendo los arcanos mayores. A veces los achuraba. Lo que me marcó fue las imágenes, recordar las imágenes, identificar ciertos símbolos asociándolos a los arcanos y claro, revisando después aspectos de mi carta astral, tengo un aspecto que me permite como leer símbolos con mucha facilidad. Después en las clases de literatura latinoamericana y española, porque yo estudié licenciatura en educación en castellano, me seguían resultando atractivas las imágenes, las iconografías medievales. Y de igual manera, a lo que comenzamos a estudiar los tópicos literarios, fui incorporando sentido a los arcanos mayores que estaba conociendo. Y en el año 2008 entré a bailar a una comparsa que se llama Escuela Carnavalera Chinchín Tirapié. Allí conocí a un grupo de mujeres hermosas, son mis amigas hasta la actualidad y formamos parte de lo que yo llamo una red de mujeres de poder. Y entre ellas está mi amiga Paulina Arias, que ella es tarotista, también es profesora, y ella nos leía el tarot y nos lo sigue leyendo. Si tuviera que hablar sobre tarot y mentores, Paulina es mi mentora, porque el conocer su arte me motivó a intentarlo yo también. Y años después, ella me pidió que yo le leyera el tarot, y para mí fue un honor leerle a la maestra, y lo considero una iniciación en el tarot. Después, el año 2012, decidí volver a Punta Arenas y bueno, mi vida acá fue oscura y solitaria. Me quedaba mucho tiempo para ahondar en mí misma. Estuve también en una relación de pareja violenta en todos los sentidos y bueno, las preguntas existenciales volvieron a reflotar ahora con furia. Por eso el año 2014 me compré mi primera baraja de tarot de Marsella. Al comienzo me compré barajas pirata, pero después ya empecé a invertir en cartas de distintos autores y estilos. Y con esa primera baraja comencé a estudiar desde el folleto que trae la caja, incluso con falta de ortografía, mala redacción, pero da lo mismo, porque lo importante allí es memorizar, ir asociando los conceptos a cada carta, reconocer cuál es el arcano mayor, familiarizarse con los símbolos. Y esa es la primera etapa, aprenderse los 22 arcanos mayores. Hay que estudiarlos. Estuve como 4 años con solo arcanos mayores porque me costaba ahí enfocarme. Me compré un libro del tarot de Marsella y eso me fue entregando la información necesaria para ya despegar o soltar un poco ya el libro. Y cuando me quise lanzar con la baraja completa, que son los 56 arcanos menores, son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. La baraja de Marsella me costaba, se me entorpecía mucho la interpretación, la lectura, la memorización.
Y en una oportunidad un amigo me habló del tarot Rider-Waite. Entonces me compré una baraja Rider-Waite y un libro, un manual que se llama El Gran Libro del Tarot, de Sky Alexander, que es una traducción de la editorial Panamericana del año 2012. Ese es un muy buen manual. Lo consulto hasta la actualidad. Y el beneficio que tiene la baraja Rider-Waite es que los arcanos menores son narrativos. He tenido consultantes que nunca antes se habían leído el tarot y yo les muestro la carta, el arcano menor, les voy hablando y entienden perfectamente la historia, porque te muestra una escena muy gráfica y con eso ya pude ir apropiándome de los sentidos de cada carta. Finalmente me lancé a ofrecer este servicio, impulsada por mis amistades. Hasta ese momento solo me leía a mí misma, usaba algunos tipos de tiradas, pero en la actualidad practico un tarot intuitivo. Barajo hasta que mis guías y maestros ascendidos lo indican, corto y saco la cantidad de cartas que recibo en canalización. Cada número porta en sí también un significado. Y llegar a confiar en mi intuición fue un largo proceso. Y a medida que fui teniendo mayor soltura con la interpretación, mayor confianza en mí misma también, porque las primeras veces era mucho leer el libro, mi libreta de notas. Incluso una vez se me cayó la libreta al piso. Me dio mucha vergüenza, pero bueno, es parte del aprendizaje. Pese a eso no me detuve, continué haciéndolo. A veces se me perdían las pintas, que son los bastos, las copas, las espadas, los oros o pentáculos. Me ponía muy nerviosa. Y la ansiedad con la que llegan los consultantes también se va contagiando al comienzo cuando uno está un poco inseguro. Generalmente el ánimo con el que llega un consultante es de congoja, de pesar, de angustia, de intranquilidad, de ansiedad. Por eso el aprendizaje de este oficio es tan completo, es atractivo y es enriquecedor. Yo lo practico con profunda benevolencia y discreción, brindándoles confianza y tranquilidad a mis consultantes, y eso se consigue conquistando en mí la confianza y la tranquilidad. Creí necesaria esta presentación para inaugurar mi canal de YouTube ATV Tarot, para que conozcan en esencia quién estará detrás de cada lectura interactiva que subiré en formato video. Yo, en lo personal, consumo este tipo de contenido hace ya unos 4 años aproximadamente y me ha servido para ir afinando mi forma de transmitir lo que veo y siento. En Instagram tengo una cuenta donde hay interactivos escritos. Son atemporales, así que aunque los haya subido años atrás, si ustedes necesitan una orientación, un concepto, los invito a que lo revisen. Y tiene también herramientas útiles para propulsar un camino de sanación y de autoconocimiento, porque esta era de Acuario representa un cambio hacia la apertura de conciencia, hacia el conocimiento, la tecnología y el amor incondicional que todo lo transforma. Y bueno, así como yo me he ido transformando y he podido trascender muchas ilusiones, creencias limitantes y continúo en el camino, mis consultantes también están dispuestas y dispuestos a hacerlo, para que juntos vibremos en nuestra mejor versión, en nuestra más alta frecuencia, para fundirnos en la comunión más próspera. Deseo que la abundancia, la paz y la humildad se siembren en nuestros corazones y se expandan para disfrutar de los frutos maduros que traen los senderos del autoconocimiento. Gracias y hasta la próxima. Atentamente, ATV Tarot.